Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las novelas más apasionantes y las parejas que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, a pesar de no haber tenido el final feliz que muchos esperábamos, sigue viviendo en nuestros corazones, la de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Vamos a hablar de ese amor imposible, de esa relación que nos hizo soñar y de cómo su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en algo que nunca olvidaremos. Antes de que empecemos a desentrañar esta compleja y fascinante historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si aman las series turcas, los chismes del espectáculo y los análisis profundos de nuestras parejas favoritas, este es su lugar. No se pierdan ningún vídeo. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos y adentrémonos en el mundo de Hande y Kerem. ¿Por dónde empezar? Supongo que lo más lógico es remontarnos a los inicios, al momento en que dos actores jóvenes y talentosos fueron elegidos para protagonizar Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem era palpable. No era solo actuación, había algo más, una chispa que encendía la pantalla cada vez que compartían una escena. Y no se trataba simplemente de la química que se espera entre dos protagonistas de una comedia romántica, era algo más profundo, una conexión que trascendía el guión y se sentía auténtica. Sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, eran completamente opuestos. Ella, una joven florista independiente y soñadora, él, un arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Sin embargo, como suele suceder en las mejores historias de amor, esas diferencias eran precisamente lo que los atraía. La dinámica entre ellos era explosiva, llena de tensión, humor y, sobre todo, una atracción innegable. Eda representaba la libertad, la espontaneidad y la calidez que Serkan había perdido en su búsqueda de la perfección y el control. Serkan, a su vez, ofrecía a Eda una estabilidad y una visión del mundo más estructurada, desafiándola a salir de su zona de confort. Pero la magia no se limitaba a la ficción. Los fans, por supuesto, empezaron a notar que la relación entre Hande y Kerem iba más allá de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus interacciones fuera del set. Todo apuntaba a que algo estaba floreciendo entre ellos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y esperanzas de que ese romance que nos tenía enganchados a la televisión se hiciera realidad. Cada foto que publicaban juntos era analizada al milímetro, cada entrevista era escudriñada en busca de pistas, y cada aparición pública se convertía en un evento digno de ser comentado. Y entonces la confirmación llegó. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Fue como un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Verlos juntos, felices y enamorados, era como si la historia de Eda y Serkan hubiera trascendido la pantalla y se hubiera convertido en algo real. Compartían fotos de sus viajes, de sus momentos cotidianos, de sus risas y de su amor. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de tantos otros. Sus viajes por el mundo, documentados en Instagram, se convirtieron en una ventana a su felicidad, mostrando paisajes idílicos y momentos de complicidad que alimentaban la fantasía de sus seguidores. Su relación no solo se vivía en la intimidad, también la compartían con el mundo. Eran constantes sus muestras de cariño en redes sociales, sus mensajes de apoyo mutuo y su complicidad en cada aparición pública. Se convirtieron en embajadores de marcas, en portadas de revistas y en la pareja más buscada por los paparazzi. Su éxito profesional se multiplicó gracias a su popularidad como pareja, y parecía que todo les sonreía. Las marcas de moda y belleza se peleaban por tenerlos como imagen, y su influencia en las redes sociales era innegable. Cada publicación que hacían generaba millones de likes y comentarios, convirtiéndolos en una máquina de generar tendencias. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, empezaron a surgir rumores de problemas, de diferencias irreconciliables y de una relación que se estaba desgastando. Los fans que antes celebraban cada gesto de amor, ahora analizaban cada publicación, cada entrevista y cada aparición en busca de señales de crisis. Las ausencias en eventos importantes, las respuestas ambiguas en entrevistas y la falta de interacción en redes sociales comenzaron a encender las alarmas. Los foros de fans se llenaron de especulaciones y teorías sobre el futuro de la relación. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Después de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos de nosotros.
¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que ese amor que parecía tan fuerte y verdadero se hubiera desvanecido? El comunicado oficial, breve y conciso, no ofrecía muchos detalles, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas por completo. Hubo especulaciones sobre diferencias en sus proyectos profesionales, sobre presiones mediáticas y sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante del público. Algunos medios apuntaron a que la intensidad de sus agendas y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta habían cobrado su precio. Otros sugirieron que a pesar del amor que se tenían, sus visiones de futuro eran incompatibles. Pero al final, lo importante es que su historia de amor, esa que nos había ilusionado tanto, llegó a su fin. La presión de ser una pareja perfecta y la constante exposición mediática sin duda jugaron un papel importante en el desgaste de la relación. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo, Ande Kerem, nuestro amor imposible, la historia que nunca olvidaremos. Porque a pesar de que su relación terminó, el impacto que tuvieron en nosotros, en sus fans, es innegable. Nos hicieron creer en el amor, en la magia de la conexión y en la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad. Su historia resonó con millones de personas en todo el mundo, que se vieron reflejadas en su amor, en sus dificultades y en su eventual separación. Su historia nos enseñó que el amor puede ser intenso, apasionado y maravilloso, pero también puede ser complicado, difícil y a veces imposible. Nos recordó que las relaciones, incluso las más perfectas, requieren trabajo, compromiso y comprensión. Y sobre todo nos mostró que el final de una historia no significa que todo lo que se vivió haya sido en vano. Las experiencias compartidas, los recuerdos creados y el amor que sintieron siguen siendo parte de su historia, y de la nuestra. La química entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue algo único y especial. Su talento, su carisma y su belleza los convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Y aunque su relación amorosa haya terminado, su legado como actores y como una pareja que nos robó el corazón perdurará en el tiempo. Senkalkam seguirá siendo recordada como la serie que los unió y que nos regaló momentos inolvidables. Es cierto que muchos de nosotros esperábamos un final feliz, y vivieron felices para siempre. Pero la vida real no siempre es como en las novelas. A veces las cosas no funcionan, y lo mejor es tomar caminos separados. Lo importante es recordar los buenos momentos, aprender de las experiencias y seguir adelante con la frente en alto. La madurez de su decisión, aunque dolorosa para sus fans, demuestra que ambos priorizaron su bienestar individual y su crecimiento personal. Hande y Kerem han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento en nuevos proyectos. Han demostrado ser profesionales y respetuosos el uno con el otro, a pesar de la separación. Y eso, en sí mismo, es un ejemplo de madurez y de elegancia. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional, demostrando que son capaces de trabajar juntos y mantener una relación cordial a pesar de la ruptura. Su historia, ese amor imposible, nos dejó una lección importante, que el amor, en todas sus formas, es un regalo valioso. Y que aunque a veces duela, vale la pena arriesgarse y entregarse a él. Porque incluso en los finales tristes siempre queda algo hermoso, algo que recordar y algo de lo que aprender. El amor, en definitiva, nos transforma y nos hace crecer, incluso cuando no dura para siempre. En resumen, hoy hemos recorrido la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde el flechazo en Senkalkam, hasta su romance público y finalmente su separación. Hemos analizado cómo su química y su relación nos impactaron profundamente, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y hemos reflexionado sobre las lecciones que nos deja su historia, demostrando que incluso los amores imposibles pueden dejar una huella imborrable. Hemos hablado de la presión mediática, de las expectativas de los fans y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Pero más allá de los detalles de su relación, lo que realmente importa es el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas, nos inspiraron a creer en la magia de la conexión y nos demostraron que a veces, los finales tristes también pueden ser hermosos. Gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Hande y Kerem. Me encantaría saber sus opiniones sobre esta pareja. ¿Qué es lo que más les gustaba de ellos? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Quiero saber si creen que su química era real o simplemente una estrategia de marketing, si piensan que la presión mediática fue la principal causa de su ruptura, o si creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias de amor, drama y pasión turca. Hasta la próxima. Y recuerden, aunque los amores imposibles duelen, siempre dejan una huella imborrable en nuestro corazón. No dejen de soñar.